Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, seres de luz? Espero y se encuentren muy bien. Traigo por aquí demasiadas ideas enredadas en la cabeza y creo que es momento de seguir hilándolas. ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien, seres de luz. Mi nombre es Yas Bustamante para quienes no me conocen. Eh, y creo que es muy pertinente que hablemos de algunos temas que hemos estado abordando en algunos foros cerrados y algunas redes sociales, pero con esto de tanta desinformación de la ultraderecha y de los fachos ultraconservadores que están consolidando sus narrativas, sus discursos, eh, todas sus, toda su agenda política y social, donde además quieren justificarla con una falta libertad de expresión, donde se dice tenemos libertad de expresión, donde dicen buscamos la libertad de expresión, defendemos la libertad de expresión, y fueron las primeras personas que trabajaron, se organizaron y crearon toda esta bola de nieve que fue subiendo, incluso para llegar hasta ejecutivos muy altos de grandes empresas, como lo vemos como Google y con Meta, por ejemplo, con antes Twitter, que hoy es X o X, de ese tipo nefasto, donde el algoritmo ahora existe la supuesta libertad de expresión, donde en realidad esa supuesta libertad de expresión no son nada más que discursos de odio muy claros, muy concretos, sin filtros, y donde además esta oleada de desinformación y de teorías de conspiración, lamentablemente se está metiendo hasta adentro, muy hasta el fondo de las mentes de muchas personas jóvenes y adultas también, pero jóvenes que creeríamos que tuviesen mayor inteligencia y pudiesen pues buscar información correcta, comparar las opiniones, comparar con estudios científicos la información que les presentan, pero fíjense que esto se hace muy difícil porque justamente la ultraderecha o los grupos conservadores y ultraconservadores ya tienen muchas páginas web, ya tienen muchos sitios web, tienen los recursos económicos y entonces suben su propia información y sus fuentes de información son justamente ellas y ellos mismos, ¿no? Sus estudios para contrarrestar son ellas y ellos mismos. Sus supuestos estudios científicos, supuesta información tomada de un sitio web, tomada como si fuese un estudio científico y como si tuviesen el absolutismo inamovible y que esa es la absoluta verdad. Y justamente creo que tenemos que hablar en estas épocas me refiero a la realidad social que estamos viviendo en el mundo. Obviamente mi experiencia se lanza hacia México y América Latina, pero hoy radicando acá en Canadá se los puedo decir que es muy similar lo que ocurre en Canadá y en Estados Unidos, por supuesto, que es donde está ese nido de la ultraderecha que ahora, pero la realidad es que la ultraderecha ha empezado a anidar desde hace 10 15 20 años allá en Europa. La migraron para el continente americano, a México desde España, a Estados Unidos desde Inglaterra, a Canadá desde Estados Unidos e Inglaterra. Y justamente hay que entenderse que el sistema político y social eh, que manda en el mundo, el sistema político y social, quienes rigen las reglas, están liderados casi siempre, en su gran mayoría, por personas blancas, ¿verdad? Y por personas de un poder adquisitivo muy grande. Entiéndase con personas millonarias, personas con poder adquisitivo. Entonces debemos de entender que ese sistema
de alguna u otra forma, en algún momento debería de tener imparcialidad, ¿verdad? Y ustedes me dirán, pues ¿tiene imparcialidad ya? ¿Realmente tiene imparcialidad la estructura política mundial? Y yo te diría, a veces, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre? Que ese sistema político es rotativo, ¿no? Y al ser rotativo, quienes van llegando al poder son personas que traen su sistema de creencias ya creado, que traen un sistema de creencias que, por supuesto que el sistema de creencias que cada persona traiga va a repercutir en las políticas públicas, en las políticas sociales e incluso en, obviamente, el destino final de todos esos recursos que se le llaman taxes o que se le llaman impuestos. Esos impuestos, esos recursos que los debemos de pagar todas las personas en las supuestas democracias, son utilizados por esos pseudo, entre comillas, líderes políticos, y quien se va a lanzar de senador a senador, de juez a de juez, de presidenta, de presidente, del ejecutivo, pues traen su sistema de creencias, ¿verdad? Existen en las democracias las Supremas Cortes de Justicia de la Nación, que hasta cierto punto deberían o deben de tener autonomía para controlar al Ejecutivo y al Judicial, al Poder Judicial. ¿Qué ocurre entonces, seres de luz, con, por ejemplo, lo que está sucediendo en Argentina, o lo que está sucediendo en Estados Unidos, o lo que actualmente está sucediendo en México? Y es eso, llegó a Argentina un presidente del populachero, porque fue populacho, de un supuesto partido libertario, entre comillas, que dicen que defienden la libertad. Son casi como personas que no creen en el sistema como tal, pero creen en el sistema, pero muy debilitado en el sistema político, y que desde un tema más empresarial y más autónomo, entre comillas, se tomen las decisiones. ¿Qué es lo que está ocurriendo en Argentina, ¿no? Se ha desmantelado muchas instituciones, se han dejado a personas de la tercera edad sin acceso a servicios de salud, y es un desastre lo que está ocurriendo en Argentina. Por supuesto que quienes apoyan esa agenda y esas ideas están diciendo, no, pero es que Argentina está mejor y más mejor que nunca y todo lo chingó. Y no, en realidad son pactos que hacen, ¿verdad? Son pactos que hace el sistema neoliberal, la oligarquía que le llaman ahí, que se me traba la lengua, los oligarcas de hasta el top, de hasta arriba, donde se dividen el pastel, ¿no? Vemos que no es coincidencia que viajase el presidente Milei a Nueva York, donde está un fuerte movimiento de personas Jews, de personas judías con un gran poder adquisitivo, para que lo financiaran. Y obviamente a cambio él tiene que entregar ciertos dividendos, que ¿cuál es? El debilitar más la economía y el darles paso para que puedan enriquecerse más y que puedan entrar al país, ¿no? Que ya están en Argentina y en varias partes del mundo. Son negocios. ¿A cambio qué? Más negocios. Te vamos a meter capital y tú me vas a retribuir el doble, el triple de esos negocios. Y entonces vemos que muchas sectas y muchos grupos de poder, como lo son allá esos que están en Nueva York, de judíos empresariales, financiaron a Milei. Ahí está, ya es presidente. Se lo veía muy idiota, muy pendejo, muy loco, mal de sus facultades mentales. No creían que iba a ganar, sin embargo ganó. Ganó. Vemos, por ejemplo, en El Salvador, un pequeño estado en Centroamérica,
que anteriormente perteneció al Virreinato de México, como casi todo Centroamérica, ¿verdad? Y gran parte del sur de Estados Unidos, que perteneció al Virreinato de la Nueva España, y luego pasó a ser lo que hoy conocemos como México, pero ya sabemos todo lo que pasó. México estaba muy desorganizado, acababa de acabar la guerra de independencia, y no tenía coordinación, ni recursos, ni una estructura, y pues ya sabemos la historia de los territorios, cómo se fueron independizando, y entre ellos el robo que ocurrió de los trácalas, de los ojetes, mala leche de los gringos. Pues bueno, Bukele sin duda, uno de los aciertos que no hay que aplaudírselos, pero que sí hay que reconocer. No hay que aplaudirle mucho porque ya vemos cómo tiene el ego muy subidito el tipo. Pues es que Bukele atendió el tema de seguridad. Claro, lo atendió desde una perspectiva que para muchas instituciones de derechos humanos dirían, bueno, pues es que está cometiendo atrocidades. Pero la realidad es que esas atrocidades que está haciendo en nivel pequeñito Bukele en El Salvador, Estados Unidos las ha hecho por mucho tiempo, como el intervencionismo a otros países, como las guerras, como la supuesta justificación de que Estados Unidos va a salvar a Vietnam del comunismo, a salvar a Cuba del comunismo, a salvar a Afganistán, a salvar a Irak. Y entonces se inmiscuyen, se filtran en esos países con la supuesta banderita de vamos a salvarlos, somos su salvación, Osana en las alturas, y en realidad son mercenarios. Los estadounidenses, los Estados Unidos de América, los gringos, tienen la cultura todavía de creen que les pertenece el mundo y que creen que son los más chingones y que les debemos de hacer pleitesía. Y Hollywood nos los ha metido hasta dentro de nuestras neuronas. Lo vemos con esa propaganda de millones, billones de dólares que se mueven en el mundo con sus películas, que siempre nos retratan a que ellos son los salvadores del mundo y que la chingada, y con la invasión de los extraterrestres, y ellos son los más cabrones y los más chingones. Aunque ya sabemos que Estados Unidos desde hace mucho están en decadencia con el tema de salud sanitaria, con las adicciones, con el tráfico de armas hacia varias partes del mundo, entre ellos a México, que son ellos, la CIA muy de cerca lo conoce y sabe que hay muchos exmilitares estadounidenses y desertores que están capacitando y que están con el crimen organizado en México, dándoles adiestramiento, con algunos también exmilitares rusos y de las FARC de Colombia. Pero ahorita no nos vamos a meter en eso, seres de luz. Prosigamos con Bukele. El tema de seguridad en un país pequeño, con un territorio muy pequeño, pues ha funcionado. ¿Ha funcionado? Sí. Pero ¿ustedes creen que solamente fue la mano dura de Bukele cuando dijo, hey, vamos a ponerlos con mano dura y meterles en el penal y los vamos a dejar en calzones y los vamos a poner a trabajar para que paguen su comida? ¿Ustedes creen que fue solo eso lo que hizo Bukele? Vamos a ver cuántos millones de habitantes tiene El Salvador. 6.31 millones. Casi 7 millones de habitantes tiene El Salvador. Esto es muy relevante. Esto es muy relevante. Casi 7 millones de habitantes. México tiene más de 130 millones de habitantes. Y ahorita les voy a decir por qué quise buscar esto de millones de habitantes. Porque yo les vine hablando de la escalada de la ultraderecha, pero como una agenda de un sistema político de control. Es una agenda, ¿no? Así como dicen, ay, es que los woke, bla, 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 bla. La cultura woke, los izquierdos y que bla, 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 bla. Pues la ultraderecha es una ideología política.
Es un sistema de creencias, ¿no? Y están justamente ahí por el poder. Y entonces, ¿qué es lo peor que puede pasar en la política, en un sistema de creencias? Woke, que significa despertar, ya lo habíamos dicho antes, ¿no? Ahorita les voy a decir qué es lo peligroso. Que tu sistema de creencias, cuando estás ocupando un cargo público, lo quieras llevar a un cargo público donde tienes que gobernar para muchas personas, para todas las personas. Y entre ellas va a haber personas que están de acuerdo con tu sistema de creencias y habrá quienes no. Y entonces ahí es vital la imparcialidad cuando estás en un cargo público. Pero no hay imparcialidad, ¿verdad? Entonces vemos con Bukele que dice, no, que han dañado a la niñez, la ideología de género, vamos a prohibirlo. Taca, prohibir a las personas de la diversidad sexual que puedan expresarse libremente. A criminalizar, a quitar la literatura y todo. ¿Les suena? ¿Les suena como el de la N, del saludo de hey? ¿Les suena? Igual. ¿Qué sucede? Que él por ahí le quiere dar clases de gobernanza a la presidenta de los Estados Unidos mexicanos, a Claudia Sheinbaum Bukele, diciéndole que los derechos humanos no sirven y que hay que gobernar con mano dura, haciendo alusión o estando orgulloso de ser un dictadorcito, Bukele. ¿Se le aplaude lo que hace respecto a las pandillas? Sí. Sí y no. Porque no es solamente que él está sometiendo a las pandillas con mano dura. Y eso que es un país muy pequeño de aproximadamente 7 millones de habitantes. Sino que Bukele se sentó con la mafia, con los líderes de las pandillas de El Salvador. Él se sentó a negociar también. Muy similar como ocurrió en los 90s en Colombia, como ocurrió con las FARC, las Fuerzas Armadas de Colombia. Muy similar como ocurrió que eso de que ahí también intervinieron los Estados Unidos. Somos los salvadores del mundo. Intervino Estados Unidos. Intervinieron incluso hasta el Papa, si no mal recuerdo. Ustedes no me dejarán de mentir por allá. Hubo hasta representaciones de la Iglesia Católica, Estados Unidos y Colombia. Y se sentaron a dialogar con los líderes de la mafia y pactaron. Pactaron la paz en Colombia. ¿Qué ocurre en México? ¿Cuándo se va a sentar ¿Cuándo se va a sentar Seres de Luz a pactar con el crimen organizado el gobierno mexicano? ¿Cuándo? Esa es una pregunta que nos hacemos, pero hay que ver ahora que México tiene casi 140 millones de habitantes. Y hay que ver la cantidad de dinero que genera el crimen organizado en México. Y hay que ver los vínculos del crimen organizado en México ¿con qué? Con estadounidenses, con rusos, con israelíes, con las FARC de Colombia. Entonces, es un negocio multimillonario el tema de las drogas, porque en México ya no solo son las drogas, es la extorsión, es el cobro de piso, es la trata de personas. Lo de Teuchitlán, Jalisco es uno de tantos centros similares de adiestramiento, como los juegos de calamar, que existen en la República Mexicana. Y existen desde hace aproximadamente 9-10 años. Comenzaron a extenderse en Tamaulipas, norte de Veracruz,
En Chiapas hay algunos, en Puebla, en Jalisco, en Sonora, y me van a decir, ¿quién te dio esta información? Pues es fácil de saberlo. Quienes estamos en grupos de personas de desaparecidos y quienes trabajamos el tema de crímenes de odio y de feminicidios, sabemos muy de cerca dónde encontraban las fosas comunes las madres de los buscadores, los colectivos de madres de buscadoras, ¿no? Que apoyábamos en muchas ocasiones. Van allá los colectivos de buscadoras que hay que ir a comprarles, que están tejiendo, que están haciendo un bazar de ropa de uso, que están haciendo esta rifa donde se estaban buscando financiamiento, autofinanciarse, ¿no? Que se les ha criminalizado a las madres buscadoras desde hace mucho. Gobiernos van, gobiernos vienen, sin importar el color político del partido político en México, se les ha revictimizado a las madres buscadoras. Cuando se les debería dar el premio Nobel y se les debería de mínimo otorgar recursos públicos para que estén haciendo la búsqueda que el pinche gobierno no hace. Pero ahorita no me voy a enojar con las autoridades mexicanas porque conozco muy a fondo, porque he colaborado en algunas organizaciones públicas en México, como saben soy mexicana. Pero a donde quiero llegar con esto de la agenda, estábamos con Bukele en El Salvador y salté a México. Hizo un pacto Bukele, pero Bukele trae su agenda, trae un sistema de creencias y su sistema de creencias es la derecha, la ultraderecha, el conservadurismo. En México ganó Claudia Sheinbaum, que trae una agenda más abierta, le llaman una agenda de izquierda. México es de derecha y de izquierda, trae una agenda de izquierda. Por ende hay apertura hasta cierto punto, hasta, hago entre comillas, al feminismo, a las disidencias sexuales o diversidad sexual, a los derechos humanos y todo esto, ¿no? Antes de ella también estuvo Andrés Manuel y también estaba entre que sí apoyaba y entre que no, y entre sí y no, había ciertas cosas que por ahí, ¿no? Aunque sí ha apoyado en general el tema de los derechos humanos, temas LGBT y en general. ¿Qué hace falta en la política, en el sistema político a nivel mundial, en este sistema de creencias respecto a que, sin importar el partido político que llegue al poder, se respeten los derechos humanos fundamentales y se gobierne para todas las personas? Y es ahí creo que como sociedad hemos estado fallando en obligar, en exigir a nuestros países que existan representaciones eh, de política de centro, de políticas de centro, de políticas moderadas, como les decían allá en Europa, de partidos políticos moderados. Eso que le llaman libertarios es la ultraderecha disfrazada. Iglesias cristianas, evangélicas, que quieren participar o que ya están participando, mejor dicho, en la política en América Latina, en el mundo. Vemos en Estados Unidos también cómo está hasta adentro metidos la iglesia cristiana protestante, están metidos en la política, ¿no? Que tienen juezas y jueces a su disposición, ¿no? Los pastores cristianos en Estados Unidos. ¿Cómo lo han hecho? A través de sus partidos políticos, ¿no? Allá en Estados Unidos son los demócratas, que podría ser lo que le llamarían en México la izquierda, pero tiene otro nombre, demócratas y republicanos. Los republicanos son los conservadores, ¿no? Diamantis Mistaki, no sé quién sea. Ok, entonces seres de luz, debemos de entender que lo que está ocurriendo con todo esto, este aumento de la ultraderecha, no es nada más que una agenda de poder, de creencias ideológicas que no se está, que ya se metió en la política y que eso va a traer como consecuencias que muchas personas se estén comiendo las uñas y no sepan cuándo va a haber una pinche segunda o tercera, no, una tercera guerra. Ya hay una guerra, ahorita se le llama de aranceles, una guerra económica, pero pueden escalar.
Lo que está sucediendo en Estados Unidos es de verdad superado por la fantasía. La realidad ha sido superada. Vemos la política, el sistema de político convertido en la supuesta nación más poderosa del mundo en un circo mediático, con mentiras a más no poder. La secretaria de Estado allá en los Estados Unidos, esa tipa de la Fox News, que de 50 palabras que dice, 45 son falsas y no se educa, no lee, no es culta, no da datos duros, ni científicos, ni creíbles, miente a más no poder e idolatra a ese tipo llamado Donald Trump. Entonces, a mí me impresiona mucho cómo ahora teniendo con una palma de la mano tanta información, exista tanto aumento de la ultraderecha y tantas mujeres y hombres jóvenes, jovencitas, jovencitos y personas, adultos jóvenes, creen en toda esta mierda de teorías de conspiración y creen que el problema es las personas trans, que estamos supuestamente envenenando a las niñas y los niños, queriéndolos convertir en transexuales, lo que dijo, operarlos, lo que dijo Donald Trump en su campaña, que los haitianos comían animales y todo parecía un puta circo y dijeran, qué persona con su cabecita, con tantito razonamiento e inteligencia votaría por ese pendejo? Pues muchas y muchos votaron. Ahí está, es actualmente presidente de los Estados Unidos de América, por decir pendejadas. Les prometió que iba a deportar a todos los migrantes, les prometió xenofobia más no poder, homofobia, transfobia, supremacía blanca, toda una estructura moderna del nazismo, podría decirse por ahí. ¿Qué ocurre, seres de luz? Que lo que está pasando en los Estados Unidos es un circo, pero parecería que es un circo premeditado, con un guión ya escrito. Dices, es que no, esto es comedia, no, es la vida real. Parece una comedia, sí, pero al parecer es un guión que le dieron y solamente lo está leyendo. Un empresario que pagó quién sabe cuántos millones, el tal Elon Musk, y se compró un primer damo, que es el presidente de los Estados Unidos, que también es su agente de marketing para promocionar sus autos Tesla. Es una verdadera vergüenza lo que está ocurriendo en el mundo. Es fácil decir que el problema son las personas trans, que es el movimiento woke, que significa despertar, que el problema son los zurdos, que el problema son... No. En Canadá, por ejemplo, están repitiendo las mismas pendejadas de los Estados Unidos, lo están repitiendo acá, el tal Polieri, el conservador. Canada is broken. Canada is broken. Todo el tiempo. Canada is broken. Canada is broken. Canadá está rota. Lo único roto que tiene es el culo, ese hijo de puta. Perdónenme. El conservador de acá de Canadá está repitiendo lo mismo. Entonces lo que ocurre no, es que por supuesto que no se estaban haciendo quizá muchas cosas tan bien en Canadá, pero lo único roto que tenía ese güey es el culo, que lo tiene. Perdónenme por la expresión. ¿Por qué ya se fue ese güey, el Trudeau, y sigue con la misma política? Le ha bajado ahorita tantito porque quedó como pendejo. Están viendo lo que está haciendo Trump. Se le fue encima a Canadá con todo. Con todo. Los supuestos grandes amigos. Y entonces vemos que está un psicópata ahí gobernando en los Estados Unidos de América. Por eso es importante que se hagan exámenes psiquiátricos antes de postularse en algún cargo de ese nivel, para ver si están cuerdas o cuerdos.
Aunque ya sabemos que la política ya se ha vuelto últimamente en varios países un circo con un guión ya dado por algunos poderosos, quienes manejan desde fuera, ¿verdad? ¿A dónde quiero llegarles con todo este pinche rollo? Ustedes dirán que la ultraderecha ya tiene mayor financiamiento, que la ultraderecha ya tiene una mayor estructura, que la ultraderecha ya abiertamente ya nos están diciendo que el problema son la agenda LGBT, que el problema son la agenda feminista, que el problema son la agenda de izquierda o de demócratas, y que el problema son todas y todos somos el maldito problema de los males del mundo. Solo los fachos ultraconservadores y los conservadores que hacen sus puterías en lo oscurito y que tienen 2, 3 mujeres y van a la iglesia los domingos o a su templo y que follan con gays o con mujeres trans en lo oscurito, pero en lo público son unos hombres respetados, o las mujeres feministas blancas que hablan de un feminismo pero sin una intersección, donde no reconocen que existen muchas violencias que transitan a las mujeres negras, a las mujeres indígenas, a las mujeres trans, a las mujeres en pobreza, donde esas mujeres practican el machismo, muchas de las veces violentando a otras mujeres, el sistema machista. Y entonces esas personas cisgénero, blancas o blancos privilegiados, conservadoras, conservadores, no son el problema. El pinche problema y el mal de todos los males en el mundo somos las personas morenas, las personas negras, las personas indígenas, las personas LGBT, el feminismo, la izquierda. Somos la mierda del mundo y estamos destruyendo, rompiendo al mundo, dijera el estúpido de Polieri en Canadá. Estamos rompiendo al mundo. Y entonces ellos, ¿qué están haciendo? ¿A poco no son parte de este mundo? ¿A poco su sangre es azul y respiran otro tipo de aire, otro tipo de oxígeno? Todas son un pinche circo. Y yo les hago esta comparación de izquierdas y derechas, de demócratas y republicanos, liberales y conservadores, de que debemos de informarnos con información veraz. Debemos de comparar informaciones de distintas fuentes de información antes de decir pendejadas respecto a teorías de conspiración que andan por ahí por todas las redes sociales. Debemos de informarnos. Tenemos en la palma de nuestra mano, pero hay que saber dónde informarnos. Si yo estoy buscando una nota donde yo pueda saber respecto a padres, a curas, sacerdotes pedrastas, pedófilos, pedrastas, y lo busco en una página que se llama Fe y Catolicismo Primado de México, pues ahí van a hablar muy bien del catolicismo. Tengo que buscar en páginas web, en sitios web, en sitios científicos o de fiscalía o de procuraduría o un lugar imparcial donde haya información imparcial, no en la página web de la fe católica del primado, ¿no? Y es lo que ocurre. Agarran sus mismas teorías de conspiración con personas afines que les están aplaudiendo en sus pendejadas. Entonces, lo que está ocurriendo con la política a nivel mundial, y hablando ahorita lo que está ocurriendo con México, Estados Unidos, Canadá, acá en los 3 países del norte, lo que está ocurriendo, seres de luz, es que no existe lamentablemente partidos de centro, partidos moderados, donde no se vayan al extremo de ninguno de los lados. Necesitamos moderación en la política. Necesitamos moderación, ni mucho para allá ni mucho para acá. No necesitamos radicalismos de ningún lado. Necesitamos moderación en la política, en el sistema político a nivel mundial. Los radicalismos no sirven, destruyen a la larga, en cualquiera de sus extremos. Entonces yo paso a guardar silencio ya para despedirme, a decirles que voy a estar subiendo un video
cada semana. Voy a tratar de subirlos cada miércoles o cada jueves. Voy a poner un día ya para subir los videos. Y gracias a quienes ven este video, gracias a quienes se suscriben a mi canal. Vamos a estar aquí reactivándolo. Mándenme mensaje y díganme de qué temas quieren que hablemos. Y de decirles que la solución a los males de la humanidad no es la derecha, no es la ultraderecha, no es la izquierda, no es los liberales, no son los conservadores, no son los demócratas, no son los otros de la parte de los demócratas como los republicanos. Nadie del sistema político es la solución a los males. La solución somos tú y yo, quienes podemos hacer pequeños cambios, tratando de tener concordancia entre lo que pensamos, decimos y hacemos. Llevar concordancia en nuestra vida, principios, valores y aplicarlos a nuestra vida y empatizar con el de al lado. Solamente así vamos a lograr cambios. No están las varitas mágicas y no va a venir el Salvador o Salvadora como se proclaman el estúpido de Trump, el pendejo de Bukele, el estúpido de Milei. No hay soluciones. No va a venir ninguna política o político con varitas mágicas a solucionar los problemas de la vida. Van a poder aminorar ciertos aspectos económicos, estructurales o sociales, pero ningún pinche político es la solución a los males. La solución eres tú, soy yo, lo somos todas y todos. Que estén muy bien, un abrazote, seres de luz.